Saludos cordiales a todos. Bienvenidos a un programa más de Aplica Medicina, donde explicamos la medicina de una manera más sencilla. Hoy tenemos un tema muy importante, así como todos los que han pasado, pero nos vamos a basar netamente en la nutrición, en las proteínas. Esa pregunta que muchas personas se hacen a menudo que pasa el tiempo, ¿de qué proteína es mejor? Si es la que viene de origen vegetal o la de origen animal. ¿Cuál de estas influye más en la salud de las personas? Y bueno, ¿cuál podría provocar complicaciones pero bueno, todo eso lo vamos a aprender hoy en este video. Y tenemos a una invitada experta en el tema. Ella es la doctora Tish Lane San Lucas. Doctora, muy buenas noches. El mundo la escucha. Cuéntenos qué nos tiene para hoy. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un saludo desde acá de Chile. Un cálido abrazo para todo el Ecuador y bueno, para toda la gente que nos está viendo. Decirles que presten mucha atención. Voy a tratar de condensar toda esta información que es crucial en un espacio bastante pequeño, pero que agarren nota y que agarren las cosas mucho más importantes. Ya, en cuanto a proteína, vamos a desglosarlo en tres grandes dudas que tenemos. Primero, saber el tipo de digestión y absorción, cómo se digieren y absorben las dos. Luego de eso vamos a hablar de en qué tipo de composición y función tienen ambas. Y por último, de la calidad proteica. Les dejaré a ustedes pensar cuál es mejor, porque no es que es algo, o sea, no es que uno tiene que tomar una postura, sino simplemente, como les digo a todos mis pacientes, aprendan a tener toda la información y utilicen esa información para que ustedes decidan y la utilicen a su favor. Sí, eso es un punto muy importante, lo que acabas de decir. El de tomar en cuenta, digamos, lo científicamente comprobado, y no nos inclinemos a las posturas, como dicen, ¿no? Que uno diga que es vegano y por eso no tiene dice que la proteína vegetal es 100% mejor que el animal, mientras que el del otro equipo dice lo contrario. Entonces, no, hay que decir las cosas claras como son, ¿no? Así Y, es. y en mi experiencia, en mi no tanto conocimiento en este tema, tengo entendido que la proteína animal viene a ser más completa que la vegetal, ya que contiene en sí estos aminoácidos que nosotros no los producimos, no los sintetizamos. Al decir sintetizar es producir para las personas que no sepan. Entonces, y con esa proteína animal, nosotros podríamos complementar todas nuestras necesidades de proteínas. Pero bueno, corríjame, doctora, si estamos bien o estamos mal. No, efectivamente, el término completo está bien enfocado, se refiere a que tiene los 9 aminoácidos esenciales. ¿Ok? Existen otros aminoácidos que son no esenciales, pero como la palabra lo dice, no necesitamos buscarlos o adquirirlos a través de la alimentación por fuera porque nosotros mismos lo producimos. Pero estos 9 aminoácidos que necesitamos sí o sí para reparar nuestros músculos, para que exista un proceso de crecimiento, para que exista un proceso de adaptación, mejora en rendimiento deportivo y adaptación también. Para todas estas cosas necesitamos proteína. En realidad, solamente proteína nos referimos a algo macro, pero necesitamos es a estos aminoácidos, los 9 esenciales que intervienen pues en todas estas cosas que les dije de manera crucial. O sea, si no tenemos nosotros estos aminoácidos a través de la alimentación, a largo plazo, ya nuestros reservorios, porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos reservorios. No es que si un día no comí X vitamina en nuestro cuerpo o X aminoácido, ya voy a estar en déficit y me va a aparecer una enfermedad. No, porque todo es a largo plazo. Todo es después de 3, 6 meses que comenzamos a recién a evaluar realmente un impacto tanto en cambios de alimentación, cambios de estilo de vida, etcétera, ¿verdad? Antes que siga, disculpe la Ujú. interrupción. Ya, vamos a aclarando unas cosas, ¿no? Pongámoslo así para las personas que no tengan tanto conocimiento. La proteína viene a ser una pared, ¿ya? Mientras que los aminoácidos vienen a ser los ladrillos que la componen, ¿verdad? Entonces Exacto. necesitamos de todos estos aminoácidos para que la proteína se mantenga como una pared, ¿no? O sea, espero que me haya hecho entender con ese ejemplo Claro que sí, para que se que forme. ahorita, sí, 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 ya. Continuemos, doctora, siga. Entonces, no porque un día no lo consumamos, no consumamos proteínas o aminoácidos, o nos falte algún tipo de aminoácidos, alcanzar algún aminoácido específico en el día, no hay por qué tener ningún tipo de
estresarnos en ese sentido, porque todo lo que nosotros consumimos se va acumulando en reservorios y de ahí va sacando esos reservorios para las diferentes funciones donde necesita. Y así de inteligente y de magnífico es nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos referimos a las proteínas complejas y que tiene todo, lo vemos como algo muy positivo porque yo lo veo como algo práctico, ya a lo que nos hemos adaptado muy fácilmente los seres humanos y por eso lo hemos hecho parte de la tradición. Nuestra alimentación es más rica en carbohidratos y en grasas que la proteína en porción. Ya, como adelantándonos un poquito más allá de lo que les iba a hablar, cuando nosotros hablamos y ahí es justamente donde hay el error de la mayoría de las personas, ¿verdad? Porque el concepto general cuando te dicen, doctora, yo he escuchado que para aumentar masa muscular necesito más aumento de proteína. Y cuando yo quiero bajar de peso, también he escuchado que necesito inclusive más proteína que para masa muscular, justamente para protegerla en mi proceso de déficit, en mi proceso de que bajo grasa corporal. Y este concepto es 100%, o sea, efectivo, es así, pero no te dicen qué tipo de proteína es la que tienes que aumentar. Entonces, ahí es cuando vienen que nosotros, en nuestros conceptos, y cuando decimos, ok, dame fuentes de proteína, yo te aseguro que el más del 90% de las personas te va a decir, proteína, carne, pescado, leche, huevo, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros tenemos como preconcebido como proteína. Luego carbohidratos, tendemos a clasificar todas las que son las legumbres como carbohidratos, cuando en realidad más adelante vamos a ver que son riquísimas en aminoácidos y la mayoría tiene aminoácidos completos, ¿ya? Pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Hasta aquí yo voy a salir de la ignorancia también, porque si a mí me preguntan qué fuentes de proteína hay, una digo carne, lácteos, es más, aquí lo tenía anotado, huevo, pescado, entonces vamos a salir todos de la ignorancia aquí. Y claro, el tema de las legumbres, pues también tiene una gran cantidad de aminoácidos, pero ya, algo que también hay que tomar en cuenta, no se trata de cuánta proteína uno vaya a consumir. Creo que más bien sería la calidad de esa proteína que uno vaya a consumir. Como te comentaba de las proteínas completas, ¿verdad? ¿Contienen los 9 aminoácidos? Sí. Y que es de manera práctica también. Y que por eso es que nos hemos inclinado y de una lo mecanizamos y decimos, ok, vamos a armar un plato, una comida completa o nutricional. Entonces decimos proteína, carbohidrato, grasas, porque esos son los macronutrientes que tenemos que tener en el plato. Hasta ahí, bien. Entonces, el problema es cuando encasillamos a los alimentos y ahí nos confundimos, porque no voy a hablar a tan detalle de esto, pero no podemos encasillar un alimento en que cumple una única función o es un único macronutriente. Porque, por ejemplo, las carnes no solamente tienen proteína. ¿Cuál es la composición de las carnes? Las carnes, no solamente los animales, sino nosotros también. Las carnes, lo único que nos diferencia, y eso es el símil que siempre les hago notar a mis pacientes, nuestra carne y la carne de los animales estructuralmente es la misma. Entonces, si nosotros como seres humanos producimos colesterol diario porque es algo que necesitamos, es indispensable para nosotros y porque es indispensable lo producimos, este colesterol que nosotros producimos también lo hacen los animales. Entonces, en su carne no solamente vas a tener la proteína, sino vas a tener grasas saturadas, colesterol, agua, vitamina B12, que es porque las inyectan a los vacunos, a todas estas proteínas las inyectan con suplemento de vitamina B12, y, y ya, ahí muere como quien dice la composición de las proteínas. Pero cuando nosotros hablamos y extrapolamos, ¿verdad? En las proteínas vegetales, que si bien en una sola fuente supuestamente no obtendrías todos estos 9 aminoácidos, cosa que no es cierto, porque, por ejemplo, te voy a lanzar una lista de 6 que cumplen a todos los aminoácidos esenciales y no son carnes. Primero, las semillas de cáñamo o de hemp, ¿ya? Las alubias, los pistachos, los garbanzos, las soyas y todos los derivados de soya y la quinoa. Entonces son un abanico de posibilidades
que les brindo y que si van a ver, tienen todos los aminoácidos esenciales. Ahora, esos aminoácidos esenciales que cumplen tienen que sumarse a densidad nutricional. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que los aminoácidos simplemente son lo que sirve para, para formar la proteína. Por eso no quiere decir que formen volumen, ¿ya? Para formar volumen necesitamos de densidad nutricional y eso es lo que la da la soya. Entonces, por lo general, cuando tú ves para intentar mezclar una proteína, siempre va a haber la soya, por eso es que siempre va a haber, como quien dice, la soya de por medio, más los elementos que tengan aminoácidos esenciales para hacer como una proteína completa. Hay otros, como que es, por ejemplo, los guisantes, las lentejas y las habas, para dar un ejemplo clarísimo de por qué se consideran que no son completas, es porque estos tres elementos, estos tres eh, legumbres, por así decirlo, tienen bajo lo que es la metionina y la lisina de aminoácidos esenciales. Pero, ¿cómo con nosotros contrarrestamos esto de aquí? Con el arroz o el trigo que tienen arriba estos dos aminoácidos esenciales. Entonces, esa unión de arroz con lentejas ya te hacen la mezcla de aminoácidos completos, lo mismo que te haría un pedazo de carne. Claro, que la densidad nutricional, lo que usted estaba hablando, faltaría un poco de densidad nutricional que lo agregas con un trozo de soya que podría servirte como queso o con la presentación de reemplazo de soya que existen algunos. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿tiene aminoácidos esenciales los 9? Sí, pero démonos cuenta que una porción de 100 gramos de carne equivale aproximadamente a 200 calorías, ¿ya? Por plato. Y es esa una de las razones por las cuales a veces nos quedamos cortos en qué nomás, con qué nomás acompañar esa proteína animal, porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos una estatura promedio de 1,70 m en los hombres, 1,60 m en las mujeres, en los cuales si uno quiere tener una dieta de déficit calórico, que por lo general, después de la pandemia, pues todos quieren bajar de peso y estar en una dieta de déficit, ¿verdad? Van a manejar en un promedio de alimentación entre 1.200 calorías a como 1.500, 1.700, siendo mujer y hombre respectivamente. Entonces, esto de aquí, estas calorías, uno las tiene que dividir para los momentos de tu día que te vas a alimentar. Digamos que solamente son 3 comidas, que la mayoría de mis pacientes, ninguna hace 3 comidas, la mayoría hace 4 o 5. Solamente dividámoslo en 3. Con el ejemplo de 1.200 dividido para 3, te daría un promedio como de 400 calorías por Por plato, comida, por plato. por comida. Entonces, si te estoy diciendo que solamente la proteína animal equivalen a 200, y si a eso le agregamos un jugo, que es lo que le sabemos acompañar, ya van más de 120 calorías en el jugo, ¿qué nos está quedando de espacio para comer frutas, vegetales en el plato, carbohidratos, las grasas? Entonces siempre tendemos a estar en superávit calórico inclusive por plato, ni siquiera por día, peor por semana, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tendemos a alzar en las proteínas animales, como te decía, pero al alzar en proteínas animales, estás alzando en calorías, estás alzando en grasas saturadas, estás alzando en colesterol que tu cuerpo no necesita, porque cada vez que tú le das colesterol aparte de la alimentación, lo único que estás haciendo es acumulándolo. ¿Por qué? Porque el que gastas es el que tú produces en el día. Entonces, desde ahí vamos viendo, vamos comenzando a equiparar y vamos a decir, ok, quiero predominar en proteínas en que me van a elevar también mi grasa corporal y por ende mi riesgo cardiovascular, o armar un equipo de proteínas con fibras, antioxidantes, nutrientes, poderes protectores anticancerígenos, bueno, todos los potentes y las clasificaciones que tengan de lo que te esté consumiendo, pero ese equipo de nutrientes que harían las veces de proteína. Ese sería el equipo y el equilibrio en el caso de las personas que consumen proteínas animales y quieran aumentar su proteína. Ok, pero no aumenta la proteína animal, aumenta la proteína vegetal. Cumple con tus requerimientos de proteína animal por densidad proteica, pero el resto hazlo de proteína vegetal para que no aumentes tu riesgo cardiovascular. Ese sería como el mensaje.
Y si no consumes proteína animal, pues muchísimo mejor. Y entonces aprendamos a armar el plato, aprendamos a hacer la combinación de trigos o cereales, más legumbres, más densidad proteica que es la soya. Con ese ejemplo, así, con ese ejemplo súper básico e inicial, ya podemos estructurar un plato y salir de apuro, por así decirlo. Alguna pregunta aquí. O sea que ya, con las últimas tres cosas que dijiste, tú dices que podríamos formar ya, o sea, esas nos estarían dando los aminoácidos esenciales que podríamos conseguir en un pedazo de carne. La diferencia es que en esa combinación que tú me diste hace un momento, no vamos a tener el exceso de colesterol, de grasa, que sí lo tiene la carne, ¿verdad? Exacto. Y vamos a tener fibra. Mira, el gran problema, uno de los, y tú que eres médico, sabemos que la mayoría de los problemas de las personas, o sea, la principal muerte a nivel mundial es por enfermedad cardíaca y luego por Cardiovascular. enfermedad renal. Entonces, qué es lo que me hace a mí que me enferme del corazón? El daño endotelial principalmente que le generamos, no solamente porque se llena de colesterol, sino también porque no existe un proceso de reparación del endotelio. ¿Y de qué se nutre el endotelio? De la fibra. Entonces, si tu cuerpo no tiene fibra, ¿por qué? Porque desplazas esa fibra por comer, excederte en proteínas animales que no la contienen. Y como te hablaba, te queda poco espacio para meterle fibra al cuerpo porque con un espacio de proteína ya estás llenando más de la mitad de lo que deberías consumir en tu plato, o sea, de las calorías totales de tu plato. Ya lo estás haciendo. Entonces, por eso nosotros tendemos a no comer ensaladas y comer el poquito de antojo de carbohidrato porque es rico, ¿verdad? Entonces, ahí está como el error. Desplazamos la fibra por nuestros objetivos, por la proteína, por querer enfocarnos en eso, cuando de verdad nuestro enfoque debería ser de algo, de pensar y decir, ok, yo quiero mis objetivos, pero lo quiero de una manera saludable. Bueno, hasta por cómo van las cosas en la entrevista, o sea, en este video, creo que estamos dando a entender que la proteína vegetal vendría a ser mucho más saludable que el animal. ¿O estoy entendiendo mal? Eh, exacto. Yo no tengo nada en contra con las proteínas animales. En realidad, mi mensaje es conozcan cómo funciona, conozcan qué tiene, qué no tiene, qué estamos dejando de lado, cómo estamos armando el plato, cómo tenemos que verlo, para así nosotros decir, ok, voy a regular mi consumo de proteína. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver en qué tiempo se demoran en desaparecer de nuestro organismo, de la digestión. Esa es Es otro problema. otra arista más allá. Ujú. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, em, empecemos con un punto importante. Normalmente se tiene el concepto de que las proteínas vegetales se absorben y tienen menos digestibilidad y absorción porque tienen fibra y tienen antinutrientes. Y esto es totalmente verdadero. Y es justamente esa la razón por las cuales existen innumerables técnicas para evitar de que estos antinutrientes pues hagan que bajen la absorción y bajen la, como que la calidad de las propiedades de lo que estamos comiendo al momento de mezclarlo. Existen muchas técnicas para eso, pero a pesar de eso, igual la solución está simplemente en incrementar las proteínas vegetales para que estos antinutrientes y para que esta fibra no reduzca como el nivel de absorción. Eso es como punto número uno, porque sé que los que están escuchando por aquí la han de tener como duda. Y dos, cuando nosotros hablamos de un proceso de digestión, eh, la fibra del proceso de digestión termina normalmente menos de 12 horas cuando hablamos de productos de origen vegetal. Pero cuando hablamos de productos de origen animal, y lo pueden buscar en cualquier parte, ya Hasta 3 días. mínimo el cuerpo en las proteínas animales se dura de 6 a 8 horas para que pase el intestino delgado, solamente para que pase el intestino delgado. Y de ahí se demora un proceso mínimo de 36 horas hasta 5 días, dependiendo de qué tipo de proteína animal estés consumiendo, para que las veas salir en forma de heces, para que las excretes. Entonces eso nos da una gran idea del impacto que realmente genera dentro de nuestro cuerpo.
¿Por qué? Porque al momento de que nosotros hablamos de un producto muerto, ¿verdad? Que son las carnes, al momento de que esas carnes nosotros las digerimos, ¿verdad? Y se permanecen mucho, mucho tiempo dentro de nuestro organismo, entra en un estado de descomposición y putrefacción, ¿ya? En cambio, cuando nosotros tenemos por el otro lado alimentos de, el bolo digestivo está formado por proteínas vegetales, tenemos, cuando ya entran al estómago, se hace un proceso de fermentación, que es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos dos? Este proceso de fermentación es el que te va a ayudar a nutrir tu flora intestinal y hacer que crezca, se desarrolle la flora intestinal positiva bueno, tengas tus procesos de digestión normales, que no tengas problemas de absorción intestinal, que si hay problemas de absorción en el intestino, tu calidad de nutriente, tu nutrición no va a ser buena. Entonces, el tener un buen colon, una buena absorción intestinal es supremamente importante. La flora intestinal es supremamente importante. Es decir, no le estamos nutriendo día a día con fibra al cuerpo. En cambio acá, cuando hablamos de esos productos de desecho, que vemos que son días que se demoran en salir de tu cuerpo, genera toxinas. Entonces esas toxinas lo que hacen es poner a tu colon en un estado inflamatorio. ¿Y qué hace tu cuerpo? Porque tu cuerpo es tan, pero en serio tan sabio, que así tú le des una sustancia que no es para él, ¿ya? Y que es totalmente dañina, él va a intentar buscarle una solución y buscarle una función, como por ejemplo la Coca-Cola. Ya, o sea, nosotros sabemos de que la Coca-Cola no le hace bien al cuerpo, que tiene propiedades anticorrosivas y es un potente limpiador, pero sin embargo nosotros lo consumimos y no es por eso que en ese mismo momento que lo estoy consumiendo a mí me está dando una úlcera o una perforación intestinal. No, o sea, los efectos vienen a largo plazo. Entonces, a eso me refiero, a que tu cuerpo de alguna manera va a intentar compensar cualquier cosa que le metas. ¿Y cómo lo va a hacer? Eh, para bajar ese estado ácido que genera ese estado inflamatorio, sacarle un poco de calcio al hueso para que este estado ácido baje a un estado alcalino. Y ese es el por qué también ahora las mujeres en un promedio de 40 años que no tienen ni dos hijos, a comparaciones de nuestros abuelos, ¿verdad? Que tenían 12 hijos y no tienen problemas articulares sino hasta después de los 70 años. Y hoy por hoy, una mujer de 40 le duelen los huesos, tiene artritis, artrosis, un pocotón de enfermedades inflamatorias, pero por este desgaste, por este equilibrio, este desbalance hormonal que genera nuestra alimentación en general. Chuta, doctora, de verdad que estoy quedando en contra. Pensé que íbamos a estar a favor de la proteína animal, pero estoy perdiendo. Vamos a ver si con esto la convenzo. A ver, Veamos, los aminoácidos. Tengo entendido que en las proteínas vegetales existe cierto déficit de ellos. Bueno, no sé si lo he entendido mal, pero existen dos aminoácidos que nos dan las proteínas de origen animal y que no nos dan lo de proteína vegetal y que son muy necesarias para que nuestro cuerpo pueda sintetizar otros aminoácidos no esenciales. Sí, la metionina y la fenilalanina. La metionina produce cisteína, que ese es un ácido no esencial, o bueno, hay algo que ocurre en nuestro cuerpo que se produciría ese ácido no esencial, y la fenilalanina, que ayudaría con la producción de la tirosina, que es otro ácido no esencial. Si tenemos esos dos aminoácidos esenciales que vienen de la proteína animal, no lo tendríamos de la proteína vegetal, y si no lo consumiríamos, tendríamos un déficit de cisteína y tirosina. si nosotros no tenemos como quien dice, el principal de que se desdobla, como bien lo acabas de decir, en cada uno, efectivamente no se produciría y ahí comenzaríamos a tener repercusiones, no tanto en la síntesis, no, bueno, no solo en la síntesis de proteínas, no solo en nuestra masa muscular, porque no solo la proteína interviene ahí, en realidad los Claro. aminoácidos intervienen pues en casi que todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo en qué intervenga ese aminoácido en particular, va a ser la complicación o el efecto secundario que vayamos a tener, ¿ya? Pero, por ejemplo, la metionina, es justamente el ejemplo que te estaba dando, que hay alimentos vegetales que son bajos en metionina, y justamente por eso te nombraba ese ejemplo hace un ratito, que son los guisantes, las lentejas y las habas.
porque hay estudios que justamente hablan de la metionina, la fenilalanina, y que esto de aquí es bajo en proteínas vegetales. Entonces, es bajo, sí, sobre todo en guisantes, en lentejas y en las habas. Pero se arreglan con lo que te acaba de decir, que sería complementándolo. Ok, si yo tengo bajo en X de los 9 aminoácidos, yo tengo bajo 2, entonces voy a buscar otro alimento o otro equipo, ¿verdad? Otro integrante que tenga por arriba de ese, que vendría a ser el arroz el arroz o el trigo, para completarlo, ¿ya? Entonces, básicamente así se los clasifica. Digamos que para hacerlo un poco más didáctico, como lo hago con mis pacientes, los aminogramas son 9, digamos que aquí tengo los 9, porque no me alcanza toda la mano para los 9. Entonces, digamos que aquí están los 9, ¿ya? Así se ve un aminograma normal. Se van a ver como arcoíris, 9 palitos de cada color, ¿ya? Y digamos que estuviéramos hablando de las lentejas que dicen que tiene metionina, la lisina baja. Eso significa que están aquí, ¿ya? Esto es el 100%, lo que está acá arriba, estos tres que llegaron abajo. Pero estos dos que están acá abajo son los que tienen como en déficit, que no llegan al 100%. No significa que no tienen, significa que no llega al 100%. Y por eso dicen que son en déficit de estos dos aminoácidos. En realidad, ninguna legumbre no es que no tiene nada. En realidad, casi todas portan los 9 aminoácidos, pero tienen más bajos unos que otros, que por eso se les dicen que no los tienen completos. Pero no es porque no los tengan, es porque los tienen bajos. Entonces, por eso necesitamos completar los aminoácidos que tengan bajos los unos con los otros para formar uno solo. Chuta, bueno, ahí sí la perdí. Callado. Vamos, continuemos. ¿Qué más tiene, doctora? Ha estado chévere, en verdad, hasta ahorita. Bien, excelente. Y Muy bien, doctora. A ver, vamos por algo importante. ¿Cuáles son estos efectos secundarios o estas complicaciones que nos pueden dar el consumo excesivo de proteína animal? ok, las proteínas animales funcionan. El exceso de estas hace que nosotros en nuestro cuerpo liberemos lo que es más crecimiento insulínico, la IGF-1, ¿ok? Y esto importante es justamente el precursor de lo que es el cáncer a nivel general en nuestro cuerpo. Existe una evidencia de que al momento de comer excesos de proteínas, por ejemplo, de pescado, en un día, solamente en un día, viéndole el impacto en nuestra filtración renal, dice que aumenta un 36% la filtración renal al después de consumir atún en particular. Y cuando nosotros le damos al mismo sujeto, o sea, que consuma atún, más un antiinflamatorio, esta filtración renal vuelve a estar normal. Entonces, eso les da una orientación. Obviamente son solamente ensayos, no podemos decir es así, pero esta demostración nos sirve en que efectivamente las proteínas animales nos ponen en un estado de inflamación en el cuerpo. Ya eso se ha comprobado de innumerables maneras. Entonces sí hay que tener hay que tenerles respeto, hay que saberles cómo equilibrar. Yo les invito a que lo equilibren de la siguiente manera, porque no solamente hay que darles problemas, sino también soluciones. Claro, vamos con las Entonces, soluciones. la solución es que a la semana no consumamos más de una vez por semana carnes rojas de todo tipo, porque es la que más se demora en terminar de digestión, que es lo que hablaba primero, ¿verdad? Antes que sigas, carnes rojas, carnes blancas. ¿Cuál es cuál en sí? Carne roja te refieres a la carne de res. Carne de res, carne de chancho, chivo, ¿Y la blanca cuál? podría ser todas las aves, pato, pescado también, Pollo, gallina. pollo, primero eso, las rojas en general una vez por semana porque son las que más se demoran en terminar de digerirse. Luego máximo 2 veces por semana la proteína de las aves en general. ¿Por qué? Porque estas se demoran también aproximadamente unas 72 horas, o sea, casi que 3 días, 4 días a veces. Y
dejemos la proteína del pescado, que dentro de los mariscos es como que la que mayor aporta cantidad de proteínas. El resto de los mariscos, la verdad, yo no los incluiría o los formaría parte de la dieta, sino como pecados o complementos que podamos tener. Entonces, Ujú. bajo eso sería la siguiente el pescado, que máximo lo consuman una vez por semana, porque igual tenemos actualmente minerales pesados que consumir más de un pescado por semana equivaldría a tener exceso de minerales pesados para nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón deberíamos, no solamente por el proceso de digestión, sino más que todo ahí tendríamos que ver la parte de minerales pesados, una o dos veces a la semana máximo de pescado, lo óptimo sería una, dos veces pollo, una vez carne. Eso dividiéndolo, haciendo una dieta equilibrada, como siendo permisivos con las proteínas animales y previniendo de que haya algún tipo de impacto para la salud. Esa sería como que la dosis, ¿ya? Para nuestro cuerpo. Ahora, si no lo quieren hacer con proteínas animales, pues también se puede hacer, como lo hemos hablado, no hay ningún problema, solamente tenemos que aprender a jugar, a armar proteínas, que eso se lo puede hacer. Yo los invito a que sigan mi página. Les he dado recetas, he dado también explicaciones, les he dado una lista de cuáles son las proteínas que tienen aminoácidos completos, cómo pueden armar su propio plato. O sea, tienen vasta información como para que ustedes Al lo final puedan del hacer. video ahí publicamos una imagen donde están todos los datos de la persona que ha intervenido, entonces ahí podrán ver la página de la doctora. Aquí hasta damos propaganda, miren, aquí increíble esta conferencia aquí. Sigamos. Ya. Entonces, eso en cuanto a efectos secundarios, ¿ya? De ahí, otros efectos secundarios también que podrían dar, como el exceso de proteínas animales, como hablábamos, hace que suplante de alguna manera la fibra que deberíamos consumir, entonces por ende estreñimiento, problemas gastrointestinales, de digestión sobre todo. Ujú. Eh, por ejemplo, para personas que son diabéticas, hipertensas, el hecho de que tengan alto consumo de proteínas animales en su alimentación hace que su evacuación no sea buena, que esté en un estado más inflamatorio y por ende su recuperación no sea óptima. Una pregunta, ¿y a qué tiempo más o menos, cuántos años, o no sé exactamente cómo decirlo, uno empieza a ver estas complicaciones? Ok, bueno, en realidad nosotros no podríamos decir como médicos así cuadrados, sabe que en tanto tiempo, porque va a depender de el equilibrio, como les digo a mis pacientes. Hay personas que consumen más, tienen más patrones, Oh, claro. transgresión de patrones alimentarios que otras, Ujú. pero digámoslo que en un contexto de una dieta tradicional, en la cual estoy hablando que mis desayunos son altos en carbohidratos como patacones, tortillas, bueno, el típico desayuno de nosotros ecuatoriano, ¿verdad? Que puede ir como no puede ir el recalentado, ya puedo dejarlo ahí, pero va el huevito, ¿verdad? Entonces en la tarde va la proteína animal con el arroz, porque si no hay proteína animal no es plato, el arroz y un poquito de vegetal, y en la noche digamos que lo hacemos bien y no tanto carbohidrato, pero ahí le metemos un poquito de pancito, aunque sea con una tostada, bueno, algo así. Llevando ese estilo de vida, ¿ya? Y no haciendo nada de ejercicio, eh, tranquilamente podemos llevar, o sea, ver complicaciones después de 5 años, 6 años, 7 años. O sea, estamos hablando de un periodo largo. Pero si hablamos de que esta persona ahora le incluimos de que no duerme bien, o sea, ya le agregamos otros factores y no solamente esta alimentación tradicional, sino no duerme bien, toma alcohol una vez por semana, consume comida chatarra, y no solamente en su día a día, no solamente hace las comidas principales, sino también hace sus snacks, y sus snacks son chatarras. Entonces ya este promedio de 5 o 7 años se puede cortar a 3 o a 2. Entonces eso va a influenciar no solamente lo que nosotros consumimos influenza en nosotros, sino también Los nuestro hábitos, entorno, vida. los hábitos que nos rodean y también nuestro estado, nuestra esfera biopsicosocial. Porque si una persona, como ahora hemos estado en estrés constante de esto de la pandemia, hemos sufrido pérdidas, hemos estado en periodos de angustia, de estrés, de confinamiento, entonces todas estas cosas han hecho que
en este periodo como algo positivo, nos hayan sacudido para decir, ok, vino una enfermedad y se ha llevado a muchos porque no los ha agarrado bien en su salud. Entonces, no hay otra forma de decirlo, es así. Las personas que lamentablemente no han Sí. podido enfrentar la enfermedad se la atribuyen a un factor inmunológico. ¿Y por qué inmunológico? Porque yo estoy segura que a futuro hablaremos de déficit de vitamina B12, que eso solamente se lo atribuyen a veganos, pero pertenece a una parte crucial de nuestro sistema inmunológico, que la mayoría de los pacientes que veo en la consulta tienen en deficiencia subclínica la B12 a pesar de que consumen carne. ¿Y esto por qué? Porque la B12 es inyectada en las carnes, no es que las carnes las tienen uno. Y al momento en que nosotros hacemos términos bien cocidos o cocemos las carnes o sobrecocemos las carnes, va aminorando lo que es la cantidad de B12 que vas a consumir. Entonces, Cabe recalcar que son complicaciones que nos desencadenarían enfermedades ya crónicas, es decir, para exactamente, toda la vida. Uno, y es muy exacto, importante el tema que dices de lo de la pandemia, que nos ha cogido muchas personas mal. Nos referimos mucho el tipo de vida que ha tenido la persona, si duerme bien, si se alimenta bien. Todo esto influye cuando son enfermedades más, bueno, por a supuesto, cualquier tipo, pero más que todo las virales también, ¿no? Si tenemos las defensas por bajas, supuesto, el virus o cualquier otra enfermedad gana la pelea y nos jode, en otras exacto. palabras, ¿no? Una pregunta respecto a los veganos con el tema de la B12. ¿Qué pasaría Ujú, con ellos? Si tú dices que, si bien es cierto, los que consumen proteína animal la tienen, ujú. pero tú dices que a medida que pasa el tiempo van teniendo más déficit de la misma. ¿Qué solución habría para los veganos que no la consumen, pero para nada? ¿O sí la Ya. consumen? ¿Qué pasa con los veganos? Como es un producto de origen bacteriano, nosotros podemos consumirla como un tipo de suplemento, ya sea como pastilla o como polvito. Si un vegano no se suplementa y considera realmente que, no sé, es que hay muchas posturas, pero si por alguna razón considera que no lo debe hacer porque no es natural que nosotros nos suplementemos, llegue a pensar eso de ahí, entonces, se va a demorar un proceso de 1 año o 2 años para que tenga sintomatología de Relacionada síndromes con el déficit de carenciales la vitamina. relacionado con déficit de B12. Muy bien, esta ha sido una entrevista bien buena, bien entretenida. Creo que muchos hemos aprendido, hasta yo he aprendido bastantísimo aquí, pero el tiempo no nos da más. Entonces, doctora, un minuto para despedirse. Cuéntenos. Bien, primero que todo, agradeciéndoles por ese espacio, por poder multiplicar la información, los conocimientos, que por favor vayan a sus casas, divulguen esta información eh, para que seamos más manejando uno solo, porque tenemos que ser un equipo. Me ha sido un gusto hablar contigo, un gusto para todas las personas, las saludo, les mando un cálido abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Antes de cerrar la llamada, cierto, proteína animal versus vegetal. ¿Es indispensable el animal para el ser humano? No, ¿verdad? No. ¿Es mejor que la vegetal? No podríamos hablar de mejor o peor. Cada Ujú. quien tiene que decidir cuál es el recurso, de dónde quiera tener la proteína. Pero lo Sí. importante es que sea la decisión que se tome, saber que tiene que haber un equilibrio y que no esa Sí, vendría a ser. igual hay que tomar en cuenta que aquí no estamos por posturas ni nada de eso. Tenerla después en otros temas que sin duda alguna los hay. Simplemente es Por cuestión de supuesto que sí. expresarlos. Claro Eso que sería sí. todo. Un gusto. Cuídense mucho. Hasta la próxima, pueblo. Gracias.